Buenas noches, de parte del ciclo de conferencias acerca de teología política del Observatorio de lo Religioso y de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Les damos la bienvenida, estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy de manera muy especial, puesto que contamos con la presencia entre nosotros del profesor Ole Jacob Loland de la Universidad del Sureste de Noruega, que estará con nosotros el día de hoy y el día de mañana, eh, contribuyendo con dos presentaciones que están directamente relacionadas con el asunto fundamental que queremos discutir en este ciclo, que es teología política. El profesor Jacob Loland eh, es un viejo amigo que ha tenido la gentileza de acompañarnos, por lo cual estoy personalmente muy agradecido. Él es doctor en teología por la Universidad de Oslo y es profesor desde hace ya algunos años en la Universidad del Sureste de Noruega y en parte viene a compartir con nosotros sus más recientes investigaciones publicadas. El día de hoy, la conferencia del Papa Francisco y la teología de la liberación, un conflicto resuelto, una tarea pendiente, tiene o está a la base de esta conferencia está el libro The Political Theology of Pope Francis, Understanding the Latin American Pope, que es un libro que apareció este año. Y mañana a las 10 de la mañana en la sala de rectores de la biblioteca Joaquín García Monge discutiremos con Ole un libro también de reciente aparición que se titula El apóstol de los ateos, San Pablo en la filosofía contemporánea, publicado por la editorial Trota. Entonces el día de hoy nuestro tema será el Papa Francisco y la teología de la liberación. eh, lo que haremos es lo siguiente: el profesor Jacob Loland nos hará su exposición, seguidamente tendremos una breve reacción por parte del profesor Diego Soto y de inmediato abriremos el espacio para sus preguntas y para sus comentarios. Entonces, sin más, Ole, muchas gracias de nuevo por tu presencia aquí en Costa Rica y te cedo la palabra. Muchas gracias por tu presentación, John Tan. Muchas gracias por la posibilidad de compartir y discutir algunas ideas con ustedes hoy. Yo, yo vengo de Noruega, un pequeño país en el norte de Europa con 5 millones de habitantes, donde estamos entrando el invierno ahora, un invierno bastante frío, con poco sol y con largas noches oscuras. Y a mí me gusta durante el invierno mandar a los chicos a la escuela y ir al bosque tempranito por la mañana para ver el amanecer mientras voy esquiando. Nosotros no tenemos los grandes monumentos, edificios o catedrales impresionantes como están en otros países de Europa. Lo que marca a mi país es tal vez más que todo la naturaleza y la cultura de pasar tiempo en ella. Yo vengo de un país históricamente protestante que sin embargo fue un país católico por 500 años hasta la Reforma. Estas iglesias en la foto están cerca de mi casa en Noruega y fueron construidas durante la Edad Media en la época católica. Soy teólogo educado en una tradición intelectual marcada por la confesión luterana, pero en un ambiente académico cada vez más global, más dependiente de otras disciplinas, más abierto a otras confesiones. La teología latinoamericana era un tema bastante central en mi educación teológica noruega por su originalidad y creatividad y por lo que muchos oíamos como la urgencia moral en la llamada de la teología latinoamericana desde el lugar de los pobres y los marginados. En mi caso, comencé a estudiar la teología latinoamericana cuando tenía 20 años. Trabajaba como voluntario
en una ONG en La Paz, en Bolivia, y volví a estudiar aquí en Costa Rica, luego en El Salvador y en Brasil. Cuando el argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido como papa hace 10 años, yo quedé pensando, ¿qué impacto tendrá la teología latinoamericana en la Iglesia Católica ahora? ¿Y qué impacto tendrá un papa latinoamericano en la sociedad civil global? Una de las razones de hacer tal pregunta es que América Latina es cada vez más importante para el cristianismo global, la religión mayor del mundo. Al lado de África, América Latina es la región del mundo con más crecientes cristianos. Mientras vemos una reducción de cristianos en América del Norte y de Europa, en América Latina el número es estable y la actividad religiosa es muy alta. Viviendo aquí en América Latina, la vitalidad y la pluralidad del cristianismo en esta región siempre me impresionaba, viniendo de una parte del mundo que es mucho más secularizado. Quiere decir que el porcentaje de los cristianos del mundo que viven en América Latina está actualmente creciendo. América Latina tiene un mayor peso en el panorama del cristianismo global. Particularmente tiene un papel más central en el catolicismo al nivel global. Más y más del futuro del cristianismo se está determinando aquí en América Latina. También por eso vale la pena preguntar qué diferencia hace que ahora el Papa ya no es europeo, sino latinoamericano. ¿Cuál ha sido el efecto Francisco estos 10 años? Como mencionó Jonathan, este año fue publicado el resultado de mi investigación sobre la teología del Papa Francisco. Este libro. Investigar el papado de Francisco es estudiar un poder religioso singular y único en el mundo. Mi enfoque ha sido la teología política de Francisco, es decir, la teología de este papado que más tiene relevancia para cuestiones sociales y políticas. Claro que medir el efecto Francisco en la organización religiosa más grande del mundo es una tarea tremenda y no es posible investigar todo en su complejidad. Pero en mi libro lo hago desde varios ángulos y pienso que una de muchas maneras posibles de medir el efecto Francisco durante la última década es investigar sobre su posible relación con la teología latinoamericana más controvertida y creativa, la teología de la liberación. La historia de la teología de la liberación ha sido espectacular y por eso es un movimiento bastante famoso afuera de América Latina. Yo sostengo que el Papa Francisco comparte algunas de las principales preocupaciones teológicas con la teología de la liberación, al mismo tiempo que hay elementos de ella que el Papa no rescata ni asume. No se trata de rechazo ni de apoyo a la teología de la liberación como tal, sino de una negociación selectiva y reactivación del legado de este movimiento o rama de la teología latinoamericana. Yo propongo 3 argumentos sobre el Papa y la teología de la liberación y quisiera saber lo que opinan ustedes para poder confirmar o modificar mi tesis. En primer lugar, aunque Francisco no es un teólogo de la liberación, en cierto sentido ha resuelto el conflicto entre el Vaticano y este movimiento social y eclesial latinoamericano. Ha contribuido a la solución de este conflicto con importantes gestos simbólicos, más que a través de un cambio en las posiciones teológicas y oficiales del papado. En segundo lugar, los contextos posteriores a la Guerra Fría han posibilitado a Francisco utilizar ciertas ideas teológicas de la teología de la liberación en forma menos controvertida. En su rol de Papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio se ha apropiado de ciertos elementos que son específicos de la teología de la liberación sin reconocer su deuda intelectual con ella. Quiero destacar acá la crítica teológica al mercado capitalista
y la teología de la ecología. En tercer lugar, Francisco no ha asumido la rama feminista de la teología de la liberación, una dimensión fundamental de la liberación integral. Al contrario, ha reafirmado la polémica en la Iglesia contra la llamada ideología de género, ha parado la discusión sobre la ordenación sacerdotal de mujeres, decidió en su exhortación Querida Amazonia en 2020 no abrir el paso para ordenación de mujeres como diáconas. Y por fin, Francisco disemina prejuicios de género estereotipados al recurrir a una categorización esencialista de las mujeres como grupo. La reafirmación contra la llamada ideología de género está ejemplificada aquí en las palabras de la exhortación Amoris Laetitia. Casi inmediatamente, desde la elección de Bergoglio, medios liberales y seculares como Time Magazine y Rolling Stone llamaron al sumo pontífice como reformador, progresivo, aún como revolucionario. Papa Francisco apareció con un gran éxito mediático y la imagen de él en los medios, en mi percepción, no ha cambiado mucho después que pasaron 10 años. Sin mucha reforma en el sentido de un cambio de las estructuras de la Iglesia Católica y mucho menos una revolución de esta Iglesia. En algunos escritos, el primer Papa de América apareció como un héroe con capacidad y voluntad de transformar la Iglesia Católica sin tener muchas deficiencias o limitaciones para la gran tarea de reformar esta institución eclesiástica. A mi parecer, el héroe Francisco está en todas las páginas del libro del periodista Marco Politi con el título típico de la narrativa dominante de los medios de la comunicación, Francisco entre los lobos, un secreto de una revolución. En cierto sentido, el Papa Francisco ha sido el Barack Obama de la Iglesia Católica para los medios de la comunicación. En mi opinión, han exagerado muchos los cambios en la Iglesia Católica bajo el liderazgo de Francisco. A diferencia del autor de este libro, no veo una revolución en Francisco. No obstante, hemos visto cambios significativos, cambios que en parte se deben a la teología de la liberación. Los desacuerdos y las luchas por las cuestiones teológicas entre los teólogos de la liberación latinoamericanos y el Vaticano constituyen uno de los mayores conflictos intraeclesiásticos del siglo XX. El Vaticano intentó combatir la difusión de vertientes e ideas controversiales de la teología de la liberación con medidas tales como la famosa notificación de 1984 emitida por la Congregación para la Doctrina de Fe, la sede de Cardenal Ratzinger. Debido a su supuesta desviación de ortodoxia católica, el Vaticano buscó, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, corregir los errores teológicos de teólogos de la liberación, como Gustavo Gutiérrez, y a la izquierda Leonardo Boff y John Sobrino, y sancionar lo que consideró una falta de obediencia a la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. En Argentina, Jorge Mario Bergoglio había sido conocido como un opositor a la teología de la liberación durante su desempeño como provincial jesuita durante la década de los 70. El caso sobre los jesuitas Iorio y Jalix es conocido, además es ilustrativo cuando Bergoglio escribe sobre la recepción de la conferencia en Puebla. En 1979, el provincial favorece la perspectiva del colombiano López Trujillo. Sin embargo, al mes de asumir como pontífice,
los funcionarios del Vaticano dijeron que el Papa Francisco había decidido desbloquear el proceso de beatificación del arzobispo salvadoreño Óscar Romero, considerado un santo por los teólogos de la liberación desde su asesinato en 1980. Además, en septiembre de 2013, trascendió que el Papa se había reunido en privado con el denominado padre de la teología de la liberación, el peruano Gustavo Gutiérrez. Y cuando Leonardo Boff, antes silenciado por la Congregación para la Doctrina de Fe, proclamó con entusiasmo que el Papa Francisco lo había llamado con la intención de pedirle materiales para escribir su encíclica Laudato Si. Esto reforzó la impresión de que el pontífice argentino se había reconciliado con la teología de la liberación. Parecía un cambio drástico. El Papa Francisco ha sido caracterizado acertadamente como un hombre que comunica en forma muy eficaz, ya sea con gestos como con palabras. Es también debido a sus gestos que el teólogo de la liberación Leonardo Boff ha elogiado al Papa Francisco como alguien que encarna la teología de la liberación, en el sentido de que el pontífice actúa de manera liberadora para los pobres. El Papa Francisco ha interpretado la opción por los pobres a través de actos simbólicos, como negarse a vivir en el palacio papal, lavar los pies de los prisioneros el Jueves Santo durante la Semana Santa, o la planificación de visitas papales a lugares asociados con la exclusión social, Lampedusa, Tijuana o el muro en Palestina. Sin embargo, la especial preocupación por los pobres del Papa Francisco y sus exitosas escenificaciones mediáticas de esta iglesia de los pobres difícilmente podrían explicarse por la influencia de la teología de la liberación. Eso más bien ilustra cómo la opción preferencial por los pobres puede ser compartida por los adherentes y los oponentes a la teología de la liberación por igual, ya que su significado podría interpretarse de múltiples formas que van desde el trabajo de caridad cristiano tradicional hasta la lucha política por cambios drásticos de las estructuras de las sociedades, por ejemplo, en la izquierda latinoamericana actual. Jorge Mario Bergoglio, como papa, no ha sido muy explícito, ni se ha explayado mucho acerca de su punto de vista sobre la teología de la liberación. Sin embargo, como papa, Bergoglio ha expresado unas pocas opiniones sobre el movimiento. No ha actuado, a diferencia de su predecesor, como un intelectual que se comprometa abiertamente con ideas teóricas o interlocutores académicos. Como líder mundial católico, Bergoglio actúa más como sacerdote que como profesor. Por tanto, su enfoque es más pastoral que doctrinario. Y cuando le han preguntado su opinión sobre la teología de la liberación, Bergoglio, ya en su rol de papa, ha respondido de una manera que indica que quiere evitar polémicas sobre el asunto. Dice el Papa, prefiero no hablar de la teología de la liberación de la década de 1970, porque eso es algo específico de América Latina. El año pasado, en un mensaje a la Pontificia Comisión para América Latina, el Papa Francisco aseguró, y era muy más explícito, aseguró que al inicio de la teología de la liberación se jugaba mucho con el análisis marxista, y según el Papa, los teólogos no tenían ni la menor idea de la realidad latinoamericana. El Papa se quejó de la cantidad de notas a europeos en obras de la temprana teología de la liberación. Pero raramente durante estos 10 años ha sido tan explícito y usado su poder para señalar distanciamiento a la teología de la liberación. El poder de levantar las sanciones contra un sacerdote católico suspendido es otro instrumento
que posee un papa para señalar cercanía o distancia a una persona que una vez ingresó en el sacerdocio. En lugar de mantener las sanciones o denunciar las controvertidas acciones que alguna vez el teólogo de la liberación Ernesto Cardenal realizara en el pasado, el Papa Francisco decidió poner fin a la suspensión del sacerdote nicaragüense y le dejó celebrar misa antes de su fallecimiento en el año 2020. El Papa hizo lo mismo con el padre Miguel de Escoto Brockman, que fue ministro en el gobierno sandinista, igual que Cardenal. Fueron gestos simbólicamente importantes del Papa. Sin embargo, es difícil imaginar un gesto simbólico por parte del Papa con mayor potencial para mejorar las relaciones entre el Vaticano y los teólogos de la liberación que la canonización de Óscar Romero como santo oficial de la Iglesia Católica. El desbloqueo del proceso de canonización del obispo brasileño Domel de Câmara, que se hizo público en 2015, y la beatificación del obispo argentino Enrique Angelelli 3 años después, son decisiones tomadas por el Papa Francisco con un significado simbólico similar. En estas decisiones hay un reconocimiento, posiblemente una reconciliación con la teología de la liberación. Esta teología puede ser entendida como una serie de intentos por radicalizar la doctrina social de la Iglesia Católica en pos de la causa de los pobres. Asimismo, los intelectuales del movimiento también buscaron reformular disciplinas teológicas. Lo que encontramos en el discurso del Papa Francisco parece ser una negociación con el legado de la teología de la liberación. Y a través de esta negociación, algunos elementos característicos de esta teología son rechazados por el pontífice, mientras se apropia e integra otros en el discurso papal, aunque sin referirse mucho explícitamente a los teólogos de la liberación, aunque ha, por ejemplo, citado a Pedro Casaldali. La variedad de fuentes teológicas en los discursos oficiales es otro señal de un cambio significativo durante este papado. Lo que el Papa Francisco parece rechazar claramente es el recurso a la filosofía marxista en el ámbito de la teología y la adhesión a un socialismo vagamente definido. El Papa Francisco está ansioso por distanciarse de cualquier teología y por criticar diferentes modelos políticos, ya sea el liberalismo económico o el marxismo. Su teología sirve principalmente para deslegitimar a los poderes políticos y las ideologías, no para legitimar nuevas políticas o alternativas concretas. Evangelii Gaudium probablemente sigue siendo el documento más programático del pontificado del Papa Francisco. En esta exhortación apostólica de 2013, el tradicional anticapitalismo católico expresado por los predecesores del argentino adopta una impronta marcadamente latinoamericana. En ella, el Papa establece una conexión entre la realidad de la desigualdad económica y la muerte de los pobres por un lado, y la idolatría del dinero y la lógica literalmente mortal de la economía de mercado por el otro. Esta cita es de la exhortación. Los predecesores del Papa Francisco hablaron de una idolatría del dinero, pero nunca conectaron este grave pecado directamente a la función o la lógica de la economía de mercado. En notable contraste con Benedicto XVI y en un gesto que evoca a la teología de la liberación, el Papa Francisco se centra en la idolatría a expensas del ateísmo. La visión del Papa Francisco acerca de una absolutización
y divinización del mercado, que literalmente mata, se asemeja a la lógica sacrificial de la idolatría del mercado señalada por la Escuela DEI, el Depto Ecuménico de Investigaciones en la década de las 90, creada aquí en Costa Rica. Y por lo tanto, las denuncias formuladas por la teología de la liberación resultan ser atractivas para un papa dispuesto a denunciar la injusticia económica, aunque se abstenga de abrazar un modelo concreto como alternativo a ella. El Papa Francisco da un paso más en su interpretación de la doctrina social de la Iglesia con su encíclica Laudato Si de 2015. En este texto, las denuncias de los efectos negativos de la economía de mercado se amplian al tema de la ecología. Es un documento estructurado de acuerdo con la metodología del esquema ver, buscar, actuar en la teología de la liberación. Es más, el vínculo íntimo entre la causa de los pobres y la protección del medio ambiente, que recuerda a la teología de la liberación de orientación ecológica de la década de las 90, es un punto fundamental del argumento. Además, no es casualidad que resuene una alusión aquí al libro de Leonardo Boff de 1995 titulado Ecología, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, como pueden ver en el párrafo 49 del documento del Papa. Ya hace un mes fue publicado la exhortación apostólica Laudato Deum, donde Francisco interpreta el cambio climático como pecado estructural, concepto clave de la teología de la liberación, que alguna vez fue un concepto bastante controversial y que ahora es asumido por el Papa. ¿Cómo llegó a apropiar elementos de la teología de la liberación? Bergoglio. Una de las principales explicaciones se radica en el contexto histórico de la Iglesia latinoamericana después de la caída del comunismo en Europa del Este. La resonancia política y la posible recepción de ideas y motivos de la teología de la liberación, como la liberación de los pobres, fue considerablemente diferente en un contexto de posguerra fría. Pero esta apropiación de la teología de la liberación también se debe al hecho que esta última fue evolucionado a nuevos contextos. Por ejemplo, la teología de Gustavo Gutiérrez ha evolucionado desde los años 70. En sus escritos de los años 2000 se nota que el vocabulario es menos marxista. Términos como opresor, explotador o proletariado están ausentes y reemplazados por otros. El concepto de clase, que era tan marcante antes en sus escritos, no aparece como antes. Y socialismo o la revolución han dejado de ser una tarea por la que luchar en los escritos de Gutiérrez. Esta capacidad de ajustarse o de autocrítica ha posibilitado una influencia que a mi parecer no ha sido suficientemente reconocida. Por fin llegamos al tema de la mujer en la teología de Francisco. La teóloga Ivonne Guevara ha calificado las generalizaciones del Papa Francisco sobre las mujeres de infantilizantes e ingenuos. Ya en su época como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio declaró que las mujeres tienen otras habilidades y rasgos de carácter que los hombres, precisamente porque son mujeres. En un libro de diálogos mantenidos entre Bergoglio y el rabino argentino Abraham Skorka se aborda el tema de la mujer. Casi nunca se habla de la masculinidad. Cuando habla de diferencias de género, como arzobispo, como papa, el enfoque principal recae en la mujer.
La mujer es la que asume la responsabilidad en la sociedad como una madre de la mancomunidad. La mujer posee el talento de la maternidad junto con el don de la dulzura y la abnegación. Cito Bergoglio. La mujer tiene otra función en el cristianismo, reflejada en la figura de María. Es la que acoge a la sociedad, la que contiene la madre de la comunidad. La mujer tiene el don de la maternidad, de la ternura. El hecho de que la mujer no pueda ejercer el sacerdocio no significa que sea menos el varón. Más aún, en nuestra concepción de la Virgen, María es superior a los apóstoles. En una entrevista con el periodista argentino Hernán Reyes Alcaide en 2017, el Papa parece sugerir que las raíces de estas habilidades tan especiales en las mujeres se encuentran en la biología. El Papa dice, la mujer es la que custodia más la raíz, la que custodia más la vida, porque la lleva adentro. La mujer es la que enseña a defender la cría. Mi experiencia viene de cuando trato un tema en un consejo de mujeres, hay otra visión distinta, enriquecedora. Ellas son más creativas en la gestión y resolución de los problemas, nada más. En estas citas, el esencialismo de género del Papa es evidente. Además, en su diálogo con el rabino Skorka, el Papa critica al feminismo cuando se lo considera una única filosofía posible, como el Papa dice. Sin decir claramente a qué tipo de feminismo está aludiendo aquí, Bergoglio critica a las feministas por defraudar a las mujeres que dicen representar. Dice que están llevando a las mujeres a lo que él llama una batalla vengativa y que una mujer es mucho más que eso. Bergoglio afirma que una filosofía feminista que lucha constantemente por lograr cada vez más cosas no le otorga a la mujer la dignidad que la merece. Antes de advertir que pretende caricaturizar un poco al feminismo. Bergoglio dice, yo diría que corre el riesgo de convertirse en machismo con faldas. Bergoglio ha utilizado esta frase muchas veces como papa también, en contextos en los que la posición de las mujeres en la iglesia estaba en la agenda. Por ejemplo, en la cumbre internacional sobre la crisis de abusos realizada en febrero en 2019, en el Vaticano. El concepto de machismo que se usa en los estudios latinoamericanos para denotar la idea de que los hombres son superiores y tienen derecho a dominar a las mujeres, entraña también una legitimación y naturalización de la agresión masculina y la virilidad por un lado, y el servilismo y la castidad sexual de las mujeres por el otro. Cuando Bergoglio lo utiliza para designar una vaga posición feminista que desea atacar él, alude por tanto a una forma de machismo que muchos consideran típico de América Latina. Se trata por tanto de un recurso retórico para distorsionar la posición del oponente, como si las feministas estuvieran haciendo algo tan malo como el machismo y simplemente estuvieran invirtiéndolo, como los feministas argentinos que pueden ver aquí en la foto, reclamando por una nueva política con respecto al aborto en el país del Papa Francisco. Y es muy, además, una cosa también tomando el contexto argentino en cuenta, el Papa hablaba muy poco del aborto antes que los feministas en Argentina movilizaron en este grado que influyó la política
nacional argentina y lo cambió en esa cuestión. Aunque por un tiempo se mostró abierto el Papa a la discusión de la posibilidad de ordenar mujeres al diaconado, el Papa decidió que no. En la exhortación apostólica, querida Amazonia, Francisco afirmó que dejar a las mujeres ser ordenadas conduciría a una clericalización de las mujeres. El Papa no explicó por qué una clericalización de los hombres es mejor que de las mujeres. Para Francisco el género es algo que no se construye. El género es una esencia, tiene su origen en una sexualidad dada por la naturaleza que es intrínseca y acabadamente masculina o femenina. Francisco idealiza a la mujer y esta idealización funciona en parte como un argumento de por qué las mujeres no deberían ser ordenadas como diáconas o sacerdotes. Con un papa que está abierto a tantas cuestiones y realidades contemporáneas, es sorprendente cuán poco dispuesta está Francisco a entrar en debates contemporáneos sobre la posición de la mujer en la iglesia y la sociedad. Teorías de género y filosofías feministas parecen ser un terreno ajeno a este papa. Y además, cuando el Papa está idealizando tanto a la madre, la mujer como madre que lleva la vida adentro, entonces le deja a nosotros preguntar si las otras mujeres no son verdaderamente mujeres. Para concluir, el, en la era de la posguerra fría, Jorge Mario Bergoglio se enfrenta a la realidad de la pobreza y el dominio del capitalismo. En un mundo donde el comunismo ya no es una amenaza y el marxismo ha perdido su atractivo para los intelectuales de la Iglesia. Pero curiosamente, el Papa Francisco absorbe elementos de los nuevos rumbos que se abrieron en el seno de la teología de la liberación en la década de las 90, como la crítica teológica de la ideología neoliberal del mercado y la ecoteología, tan evidente en la obra del controversial teólogo Leonardo Boff, y además en el ecofeminismo de Ivonne Guevara y otros. Francisco da un paso histórico para oficialmente declarar cambios climáticos como un pecado estructural. La transformación de la posición de la mujer en nuestras sociedades me parece una verdadera revolución humana, con consecuencias para la vida que la Iglesia aún no ha llevado a la práctica. Francisco parece ser un paréntesis en este proceso. Con respecto a la posición de la mujer, hay nombramientos individuales para el secretario del sínodo, por ejemplo, pero no hay creación de nuevas posiciones permanentes en la Iglesia para la mujer. A veces el Papa Francisco es comparado con un papa como Juan XXIII, por su calidez, por su carisma humano, así como por la orientación pastoral de ambos. Con el tiempo quedará en claro cuál de ellos resultó ser más influyente en la historia de la Iglesia Católica. La decisión del Papa Juan XXIII de convocar un concilio y anunciar que sería un concilio de ayornamiento y no de condena, aportándose de la típica impronta antimoderna del pasado, resultó ser histórica. Pero si fuéramos a buscar una revolución en el papado católico, tal vez deberíamos acudir al Papa Benedicto XVI en lugar del Papa Francisco. Podría darse el caso
de que ni una sola acción tomada por el Papa Francisco hasta ahora supera el radicalismo que encierra la decisión del Papa Benedicto XVI de abdicar como Papa en 2013. Una decisión cuyas consecuencias históricas todavía se nos escapan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Ole, por la presentación. Eh, no sé si Diego quiere hacer una primera ponderación acerca de la presentación de Ole y seguidamente pues abriríamos el espacio para que quienes nos acompañen también hagan sus preguntas o comentarios. Claro, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido con el profesor Ole, quien nos ha eh, honrado con su presencia acá en Costa Rica y sobre todo con dos muy importantes textos de su producción. Hoy que estamos comentando este trabajo, La teología política del Papa Francisco. Actualmente solo se encuentra en inglés, ojalá pronto podamos traducirlo y distribuirlo en castellano. Eh, Solo quisiera, sí, resaltar algunos asuntos muy breves. El profesor Lolan nos presenta como una línea, un resumen de aspectos centrales que en el texto, desde luego, están mucho más ampliados. Desde luego, no ha presentado acá el momento donde Bergoglio era una autoridad religiosa en Argentina y las dificultades que tuvo con jesuitas vinculados a ideas de teología de la liberación. Su exposición se ha centrado mucho más ya en el periodo papal, por eso recomiendo mucho a quienes nos acompañan acá y quienes nos escuchan consultar el texto que muestra muy bien, me parece la idea central, lo que ha llamado el profesor Loland la negociación selectiva, el uso de algunos aspectos simbólicos para dar la impresión de una reconciliación, el uso de algunos términos clave. No sé si hay que buscarlos con pinzas, ¿verdad? Que es algo que ha hecho el trabajo del profesor Lolan para poder ubicarlos dentro de consideraciones mucho más generales. Y finalmente, dos rechazos que me parece a mí casi que acercan más o acercan mucho al menos la posición del Papa Francisco con dos expresiones muy fuertes del conservadurismo en América Latina. La cuestión del marxismo cultural, la condena a todo aquello que tenga algún tinte de marxismo, eso eh, eh, Ratzinger como prefecto de la doctrina de la fe fue lo que criticó muchísimo en las teologías de la liberación y eso sigue hasta nuestros días. Y desde luego la cuestión de género como en la versión esta que tenemos ahora de ideología de género. Entonces, tampoco ha sido, que es algo que queda mucho más claro en el texto del profesor Lolan, y solo si quisiera aclararlo aquí brevemente, tampoco ha sido homogénea la recepción, aquí brevemente se ha tocado, pero en el libro se dan muchos más casos, no ha sido homogénea la recepción del Papa Francisco al interior de varios de los representantes de las teologías de la liberación. Aquí nos ha presentado algunos casos, el texto muestra más cómo va desde una muy profunda aceptación y casi que celebración hasta una crítica
muy sostenida, sobre todo en este último asunto de género, pero hay, ¿verdad? No, no son solo dos polos, hay algunas intervenciones que están mucho más en el medio. Sería interesante, eh, sería interesante escuchar la posición del profesor Lolen al respecto. No, no quisiera yo ampliarme mucho más para dar espacio a las personas que tengan, ¿verdad?, bien hacer alguna consulta. Aquí. Bueno, en un viaje meteórico desde Oslo, esta hora aquí en la provincia de Heredia, Ole. Bueno, yo ahora que estamos aquí, esta discusión que estaba presentando Ole, para añadir algo a lo que ha dicho Diego, pues recuerda mucho a lo que sucedía en la década, hacia mitad de la década de los 80, cuando las teólogas comenzaron a preguntarse cuáles eran las limitaciones de la teología de la liberación hecha por varones. Y es precisamente aquí en Costa Rica donde aparecen dos de las primeras recepciones críticas que con respecto a las posiciones que tenían los teólogos de la liberación sobre las mujeres, se realizan precisamente. Se trata de dos libros que editó la profesora Elsa Tames, con la editorial del DEI. El primer libro se llamaba Los teólogos de la liberación hablan sobre la mujer, y el segundo libro se tituló Las mujeres toman la palabra. Y ya desde mitad de los 80 eh, existe esa crítica, ¿verdad? La crítica que eh, se concentraba en hacer ver que para ciertos teólogos de la liberación, la cuestión de las mujeres era de índole estrictamente cultural, y que por ser cultural entonces podía resolverse eh, solo cuando se resolviera el asunto fundamental que debía ser criticado, que era el asunto de la economía. Y que resuelto el problema económico, entonces casi que como un efecto inmediato se iban a resolver también los asuntos de índole cultural, entre ellos la discriminación contra la mujer, cuestiones de racismo, etcétera. Lo que criticaron entonces inicialmente las mujeres ha sido esa separación entre el plano de lo económico, entendido como muy bien lo has señalado como crítica de el modo capitalista de producción, y por otro lado la crítica de la dominación masculina, que tendría una resolución solo si se resolviera el plano, vamos a utilizar el lenguaje de aquella época, supraestructural. Entonces, es esta crítica que ahora vos eh, propones, esta lectura crítica que vos propones, recuerda lo que ya de por sí las mujeres teólogas en América Latina, tan temprano como al inicio de la década del 80, estaban proponiendo. Sin duda, si uno hace una proyección, o si nos acercamos mucho más en el tiempo, recordaríamos que este tema llega a una de sus últimos momentos hasta ahora, con la crítica que hace, por ejemplo, Marcela Althusrey, la teóloga argentina, pero profesora en Escocia, ya fallecida, con respecto a la teología de la liberación, por ejemplo, de Gustavo Gutiérrez, y la cuestión de la sexualidad, que ella dice, la teología de la liberación es una teología de la liberación solo en unas regiones particulares, pero cuando se trata de la sexualidad, ampliamente entendida, sigue siendo una teología conservadora, incapaz de revisarse a sí mismo, etcétera. Entonces, pareciera que es una condición intrínseca de la teología de la liberación, este momento de crítica interna que no logra tampoco resolver
el Papa. Le paso aquí la... Muchas gracias por las reflexiones, intervenciones. Em, sí la cuestión sobre la variedad de reacciones de varios teólogos de la liberación al papado de Francisco es un tema interesante, porque en mi investigación hallar a voces realmente críticas a este papado de teólogos que son representantes, digamos, de la teología de la liberación más clásica en América Latina, era difícil hallarlo, porque parecía que tantos de esta generación de teólogos eran tan entusiasmados con los cambios que percibieron en la figura de Francisco. En mi libro destaco una excepción de este entusiasmo, digamos, pleno, crítico al papado, y es la voz de John Sobrino. Porque John Sobrino, él ve muchas cosas muy positivas, y para John Sobrino creo que la decisión de la canonización de Oscar Romero es una decisión más importante que todas de este papado, porque es un reconocimiento tan esperado, no solamente de los teólogos de la liberación, sino de un, de un pueblo que tenía una historia específica en esta nación, ¿no? De El Salvador. Pero John Sobrino, él ve eh, él percibe una falta de interés en el Jesús histórico, en el discurso de- del Papa Francisco, que me parece muy fundamental para entender qué está ocurriendo en este tipo de discurso, porque el retorno al Jesús histórico para la teología latinoamericana era un punto fundamental para evitar lo que ellos vieron como una alienación religiosa en las interpretaciones arbitrarias eh, de la figura de Jesús de Nazaret, como interpretaciones que fácilmente podían ser manipuladas si no tenían un vínculo con, con, con la historia, de, digamos, con una perspectiva crítica a la historia de los evangelios. eh, y un estudio serio, científico, de los evangelios. Y investigando la teología del Papa Francisco, me parece que Sobrino tiene razón, que hay que le hace, que le falta una perspectiva realmente crítica a los textos bíblicos, que a veces lleva a interpretaciones ingenuas, a críticas, como si la aportación de las ciencias bíblicas en América Latina, en instituciones católicas, no tenía nada que aportar, ¿no? Ah, mientras a mi modo de ver las cosas, las ciencias bíblicas en esta región han contribuido muchísimo a un estudio más profundo de las escrituras sagradas, ¿no? Que también ha sido reconocido por muchos católicos, pero eso no se ve en los pronunciamientos oficiales. Y yo creo que también es una huella aquí, o una consecuencia
la influencia del Papa Benedicto XVI, porque Benedicto XVI advertía explícitamente para no, digamos, ser demasiado crítico desde las ciencias bíblicas em, cuando se iba a leer los textos bíblicos. Entonces, la voz del cardenal Ratzinger, luego el Papa, es tal vez la voz más fuerte en la Iglesia Católica hoy en día, ¿no? Digamos, como dije, el Papa Francisco es más un pastor que un teólogo, más un sacerdote que un profesor. Entonces, enfrentar el predecesor al nivel intelectual no lo va a hacer. También porque le necesita como fuente de legitimidad para cualquier cambio que él quiera hacer. Es interesante, por ejemplo, leyendo la encíclica Laudato Si, que a mi parecer es realmente algo nuevo en la Iglesia Católica. Y para legitimar este nuevo pensamiento, esta nueva teología, en parte inspirada en la teología latinoamericana, el Papa es muy cuidadoso de referirse a los predecesores, como si Juan Pablo II fuera un papa verde, digamos. ¿No? Y así es un poco la lógica que gobierna el desarrollo de la teología del papado en la Iglesia Católica. Con respecto a la reacción a las teólogas latinoamericanas, sí, comparto tu percepción de que es un proceso paralelo ocurriendo aquí, ¿no? Pero la gran diferencia, si voy a defender un poco los teólogos varones de la liberación, es que ha pasado tanto tiempo. Y además, si tú vas a conferencias teológicas católicas hoy en día, los teólogos católicos están en otro planeta que el Vaticano con respecto al asunto de las minorías sexuales y el tema de la mujer en la iglesia. Entonces parece que toda la teología católica al nivel global ha corrido, pero el centro de la institución permanece y está frenando todo este proceso de pensar en una manera que resuena más con el ideal del ayornamiento del concilio, ¿no? Porque si uno no quiere un ayornamiento con respecto a la mitad de la humanidad, ¿qué cuestión quiere ayornamiento? ¿Qué será más importante, no? Me parece curioso ver esa falta de interés en todas las lecturas, los debates, en ambientes académicos católicos en esta cuestión que estamos viendo, ¿no? En los textos producidos del Vaticano. No, muchas gracias, profesor Loland, por su respuesta. En este momento, entonces, abrimos el espacio para las personas que están acá conectadas en la sesión de Zoom, por si tienen a bien realizar una pregunta o comentario. Podemos hacer unas 3, 4 intervenciones. Aquí veo que ya Joana Miranda ha pedido la palabra. También Australia López, entonces vamos
inicialmente a darles la palabra en ese orden. Adelante, Joana, y luego Australia. Te escuchamos, Joana, y bienvenida. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias por la presentación. ¿Usted creería que el Papa sería suficientemente como ingenuo como para abordar el tema de la teología de la liberación, sabiendo de antemano, ¿verdad?, la división que esto podría generar como en los diversos sectores como de la iglesia? Como ahí, ese tema como... ¿Puede repetirlo, por favor, la pregunta? Sí, sabiendo de antemano el Papa, ¿verdad?, que las divisiones que podría generar el abordaje, la teología de la liberación, ¿verdad? Y por eso mismo que ha generado como ciertos guiños, ¿verdad? No directos, ¿verdad? Con la teología de la liberación, si él sería tan ingenuo como para abordarlo tan directamente. Es como la pregunta que tengo. Bueno, gracias. Gracias, Joana. Entonces vamos a escuchar ahora a Australia y luego a Ginelli. Con eso hacemos un primer bloque y le damos la palabra al profesor Lola. Adelante, Australia, te escuchamos. Bienvenido. Gracias, profesor. Buenas noches. Pues me ha parecido muy interesante la charla, como el Papa Francisco y la teología de la liberación. Pienso que, bueno, sabemos que la teología de la liberación en nuestros pueblos se da en una época donde hay conflicto, donde en muchos de ellos, por ejemplo, en Guatemala, estaban en conflicto interno, igual en Nicaragua. Entonces, yo imagino que por eso también yo soy nicaragüense, por eso el apoyo de Ernesto Cardenal, del padre Ernesto Cardenal, a este pensamiento de la teología de la liberación. Ciertamente el Papa Francisco pues nos sorprende con su pensamiento, nos sorprende con su accionar y pues como usted lo mencionaba, como las revistas desde su nombramiento pues le decían el reformador que iba a ser un papa reformador, que iba a ser un papa con un pensamiento bastante abierto. Yo creo que el Papa Francisco ha llevado a la iglesia, o desde su pensamiento, sus escritos, ha llevado a la iglesia a también abrir el pensamiento, abrir las puertas, a tener una mente abierta, a acoger a todas las personas, independientemente de cómo sean, ¿verdad? Y algo que me encanta a mí del Papa Francisco es algo que él menciona mucho. Él hace poquito en una de sus mensajes de los domingos decía, no a la corrupción. Y en muchos de sus escritos nos dice eso, no a la corrupción. Ahorita se me olvidó exactamente cómo es que el Papa Francisco nos dice, pero es esa la invitación, ¿no?, del Papa Francisco, no a la corrupción. Y pues muchas gracias por lo que nos ha compartido. Tengo apuntes muy valiosos y creo que nos van a ayudar. En lo personal me van a ayudar bastante. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartió. Muchas gracias, Australia, por tu comentario. Tengo dos participaciones más y le damos la palabra al profesor Lolan para que se refiera. Entonces, adelante, Ginelli. Luego, Olga. Muy buenas noches. Un gusto estar acá en esta charla que nos está dando Lolan. Muy agradecida con la invitación. Mañana, si Dios lo permite, yo soy de Pérez de León, pero si Dios lo permite, mañana voy a ir allá a Heredia para estar allá ya presente. Me llama mucho la atención cómo expone el profesor la posición con el Papa Francisco con respecto a la teología de la liberación, pero lo que me viene a la mente es siempre, primero, la congregación, ¿verdad?, a la que él pertenece, que es más abierta, ¿verdad? Son personas muy cercanas a los fieles. Y él lo que nos propone siempre es un Cristo que está con el pueblo, siempre en contra de lo que es la violencia,
pero muy abierto a escuchar, como un pastor, como lo mencionaba el profesor, que es un pastor muy cercano, ¿verdad? Entonces eso es lo que me llama más la atención y que sí estoy de acuerdo, ¿verdad? En esa exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Leí un apartado sí, muy interesante en el libro sobre el populismo del Papa Francisco, que quizá eso se va a referir el profesor Lolan. Y entonces terminamos este primer bloque con Olger y luego venimos porque veo que Grete le ha pedido la palabra. Entonces, adelante, Olger, y le damos la palabra al profesor. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Ahí la consulta relacionada con lo que decía Gisnel y lo que comentaban el profesor, es si quizá algunas de las medidas que ha tomado el Papa con respecto a algunos aspectos obedecen más como a algo más de populismo, como una medida que surja más para tener a la población contenta que una medida que verdaderamente vaya a resolver algo. No sé si se entiende la pregunta, sí. Sí, claro, Olger, muchísimas gracias. Profesor Lolan, adelante. Gracias por comentarios y preguntas. Para comenzar con lo último, me parece una buena pregunta si, si en algún modo el Papa Francisco puede representar un cierto populismo religioso, digamos, que en vez de realmente contribuir a las soluciones de problemas, dice cosas que para que la gente esté contenta. Yo, en mi opinión, después de haberlo investigado, es la teología del Papa no se puede reducir a un populismo de este tipo porque tiene raíces teológicas mucho más profundas que hay, es un discurso también guiado por principios teológicos que no siempre agrada a la gente, ¿no? Para dar un ejemplo de lo que mencioné, la crítica al mercado capitalista que él, en mi opinión, toma de la teología latinoamericana y en parte de la teología de la liberación, no le agrada a todo el mundo. Es una crítica que suena muy buena en muchas partes y ante todo en América Latina, que ha sufrido tanto por la imposición de políticas económicas neoliberales. Pero en un país como los Estados Unidos, por ejemplo, después que el Papa lanzó este tipo de crítica, me acuerdo que el cardenal de Nueva York, él, él salió en el jornal, el periódico Wall Street Journal, tratando de explicar a los lectores que el Papa no está contra el capitalismo y no es socialista. Como si el Papa necesitara una defensa, una explicación de su discurso, ¿no? Entonces es un discurso guiado por intuiciones profundas y principios teológicos. Pero al otro lado, a veces uno puede preguntar si algunas cosas que salen de la boca del Papa también es un resultado del deseo de agradar a la gente. Para dar un ejemplo, cuando el Papa, volviendo de Brasil en 2013, en la conferencia de prensa, es preguntado
de un periodista sobre la situación de los homosexuales y el rol de la iglesia, el Papa responde: si un homosexual tiene buena voluntad y eh, es gay, ¿quién soy yo para juzgar, ¿no? Y este dicho llega a todos los periódicos de todo el mundo porque aparece que aquí es un papa liberal, abierto, incluyente, mientras durante estos 10 años, ¿no? El papa no ha hecho nada para cambiar el catequismo católico, donde dice que la homosexualidad es resultado de un pecado, es contra la naturaleza, ¿no? Entonces, no ha cambiado la teología de la homosexualidad que guía la vida de la Iglesia Católica, pero dice cosas eh, como esta frase, ¿no? Que tiene la consecuencia de ser mal interpretado, porque no es ese el programa del Papa en realidad. Es cierto que el Papa habla de uniones civiles de homosexuales, que es otra cosa y también significativo porque es nuevo que un Papa habla en esta manera, ¿no? Pero digamos que esas pronunciamientos que causa confusión en la iglesia del Papa también es resultado de lo que percibimos como un Papa espontáneo, un Papa cercano, un Papa que sabe hablar al pueblo, ¿no? Porque digamos, la debilidad, la desventaja de nuestra espontaneidad humana. Es que decimos cosas que no siempre hemos pensado bien antes que salen de nuestra boca, ¿no? Pero es también la fuerza que tiene este Papa para llegar a los creyentes y también a la gente afuera de la iglesia, es la capacidad de hablar espontáneamente, como si él habla de corazón a corazón, que es muy diferente del Papa alemán, que aparecía como este frío intelectual y todo era preparado y él estaba ahí encima solamente leyendo un texto. No tenía esa capacidad. Entonces, es también una tremenda ventaja que este Papa tiene. Y yo creo que en parte es también resultado de un Papa latinoamericano. Esta espontaneidad, ese modo de ser iglesia, que no es tan cuadrado, estancado, sabe guiar su comunidad en una manera más viva y carismática, que yo creo que muchos católicos habían esperado. Este comentario sobre el nuevo clima en la iglesia, la apertura, yo creo que es importante. Bueno, yo en mi investigación he visto cosas que refleja una apertura a asuntos contemporáneos y otras que refleja una inflexibilidad o un cerramiento, una falta de voluntad de abrirse al mundo. Y lo pongo la cuestión de la mujer como un ejemplo, ¿no? Pero hablando con profesores, académicos católicos, me ha impresionado cómo ellos han sentido que con este Papa latinoamericano han sentido un enorme alivio, ¿no? Porque aunque no estén de acuerdo con el Papa, su forma de ser ha realmente
creado espacios nuevos en la iglesia para dialogar, para reflexionar. Y solo este paso me parece significativo. Este paso que me parece es una consecuencia de la personalidad del Papa mismo, de él como individuo, ¿no? Y eso también es consecuencia de una institución religiosa muy centrada en una persona, un individuo. Y entonces es la desventaja de esa ficción, no ficción, este centrarse en una persona sola, como es el Papa, eh, es una debilidad que tiene la Iglesia Católica, porque es muy dependiente de las decisiones, los pensamientos, los dichos, los gestos de un individuo. Pero al otro lado, la ventaja de este personalismo es que hay una persona en la iglesia que puede cambiar muchísimo. Este poder también es una potencia muy fuerte. Muchas gracias, profesor Roland, por sus comentarios. Vamos a hacer un último bloque de participaciones. También hay dos preguntas, comentarios en Facebook que sería prudente también leer. Entonces tengo aquí 3 personas en el orden que teníamos. Adelante, Gretel, te escuchamos. Muy buenas noches. Sí, para mí es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, yo tengo 2 preguntas, pero voy a realizar la primera. ¿Podríamos afirmar que la teología de la liberación alternativa de soluciones a los problemas de la desigualdad que vive en el mundo actual, producto de la globalización, o simplemente es una teoría aplicable en términos espirituales para engrandecer a los oprimidos de la sociedad? Y no sé si puedo realizar la segunda pregunta. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Adelante, realiza también tu otra consulta. Bueno, mi segunda consulta es, ¿cómo cree que el Papa Francisco aborda las diferencias ideológicas y teológicas dentro de la Iglesia y especialmente en la relación con la teología de la liberación? ¿Eso sería, profesor? Gracias, Gretel. Muchas gracias por tus preguntas. Tengo entonces también a Tatiana y luego a Rebeca. Adelante, Tatiana, te escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, más que no es pregunta, sino es como un comentario. Me parece demasiado interesante todo lo que ha dicho el profesor. Y bueno, creo que a pesar de todo, bueno, de que falta mucho, ¿verdad? Creo que el Papa Francisco, de cierta manera, viéndole los puntos positivos, ha venido a hacer, digamos, como ha sido, ¿verdad? Digamos, ha sido en cierta manera un poco polémico, ¿verdad? Porque ha roto, ¿verdad? Como decía el profesor, muchos, ¿verdad? Protocolos y se ha acercado mucho más, ¿verdad? Creo que sí ha sido un papa más cercano en cuanto ¿verdad? A los pobres. Él ha trabajado mucho, ¿verdad? Y ha, pues, intentado romper muchísimos paradigmas y creo que sí falta muchísimo por recorrer, pero sí ha sido un papa que, mm, que si bien, pues bueno, ha roto con todo eso, ¿verdad? De una iglesia que ha sido un poco alejada de los pobres, una iglesia, ¿verdad? Que tal vez anteriormente era un poco más ostentosa, pues bueno, el Papa Francisco sí ha venido trabajando un poco con eso y ha sido mucho más cercano, sí falta demasiado por recorrer y creo no sé, ¿verdad? Es como
tal vez preguntarle al profesor si él cree, ¿verdad? Que podamos, de cierta manera, que la iglesia se pueda abrir un poco más, o sea, qué tan factible es que una iglesia, ¿verdad? Como ha sido, ¿verdad? Tan cerrada en ciertos temas, ¿verdad? Como lo es como el Papa Francisco, ¿verdad? Que también no está muy de acuerdo con el feminismo, lo que es, ¿verdad? Eh, que las mujeres puedan, ¿verdad? Acceder al sacerdocio. Entonces no sé qué tan factible sería, ¿verdad? O si él ve o sea, como que si lo ve como algo muy lejano, o sea, como que la iglesia se puede abrir más. Muchas gracias, Tatiana, por tu comentario, consulta. Tenemos a Rebeca. Rebeca, adelante con tu comentario y consulta. Buenas noches a todos. Bien, Bueno, teoría es como exactamente como la compañera, más comentario que pregunta, que ver cómo el Papa ha hecho todo lo posible por estar con lo que es la comunidad, con acoplarse más a nosotros y demás, con el hecho de que algo que dijeron ahora que me marcó mucho, que a pesar como mujer, siempre he dicho que lo que es el feminismo que quieren como arraigar ahora, lo quieren ver como decir, nosotros las mujeres tenemos que y todo derechos, igualdad y todo, pero lo quieren ver como que nosotros tenemos que ser como el centro de todo. Y eso ya no sería igualdad. Y como dijeron ahora, sería el mismo machismo, pero con enaguas. Y ver cómo todo se ha ido acoplando a muchas cosas, como quieren cambiarlo todo y darle, como dicen, darle vuelta a la tortilla y todas esas cosas, ver cómo el Papa ha querido, hace todo como para que todos nos acoplemos juntos, es muy interesante, que no sea solo oído por el hecho de lo que dice la Biblia, de ir como muy centrado, muy metido en solo la palabra, sino él ve todas las problemáticas y todo lo que está pasando en el mundo con respecto a todo, igual como decían ahora, con juzgar a los gays, con juzgar todo eso, a pesar de que todos sabemos que puede ser, bueno, que es un pecado, él no los juzga, porque como dicen, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Cada quien tiene sus gustos, su todo, pero todos sabemos muy bien cómo son las cosas. Entonces, Dina, en teoría ese era mi comentario, que me gustó mucho ver cómo se ha acoplado todo al mundo que hay ahorita. gracias, Rebeca, por tu comentario. Y ya para cerrar, hay dos preguntas en Facebook. Están ahí en los comentarios por si quisieras verlos. Dos personas, dos estudiantes de nuestra escuela, Warner Ruiz y Ana Sosa. Si pudiera comunir sus preguntas en una idea para no hacer una lectura de pues, pregunta-comentario. Ellos lo que quieren ponderar es si finalmente lo que encontramos es más prudencia doctrinal, perdón, en la posición de Francisco con respecto a las teologías de la liberación, o un intento de revitalizarlas y apropiarse de sus, de sus criterios para afrontar los desafíos contemporáneos, como ¿verdad? ¿Cómo conciliar? Pienso que era en parte también la pregunta de Giovanna, ¿cómo conciliar esas dos posiciones? Y entonces cerramos el espacio de preguntas y le damos la palabra al profesor Lola. Muchas gracias por
comentarios muy interesantes que me lleva a pensar aún más en este gran tema, este gran fenómeno del Papa Francisco, considerando la popularidad que el Papa ha adquirido para la Iglesia Católica. He pensado que tal vez algunos cardenales han pensado a sí mismo, ¿no? Preguntado a sí mismo, ¿por qué no elegimos un papa latinoamericano antes? Porque sin duda ha sido como fenómeno mediático, por lo menos, ha sido un gran éxito el Papa Francisco. Y yo creo que en parte eso es gracias a la vitalidad del catolicismo latinoamericano, que por demasiado tiempo eh, no ha surgido hacia, digamos, lo más visible de la Iglesia católica hasta ahora con Francisco, que ha avanzado varias cosas en la Iglesia Católica. Y creo que todavía es un poco temprano para juzgar el sentido histórico de este avance, porque parte de lo importante que ha hecho el Papa Francisco es elegir, nombrar nuevos cardenales que en su conjunto, van a influenciar el futuro de la Iglesia. Entonces, yo creo que va a tener un impacto profundo en el manejo de la Iglesia Católica en las próximas décadas. Nada menos que eso. El tema de la teología de la liberación y el problema concreto, el desafío concreto de la desigualdad en la sociedad es un asunto importante, una buena pregunta, porque en un sentido, la teología de la liberación nunca, tal vez pretendió dar las respuestas a desafíos políticos, pero en realidad nunca dio todas las respuestas necesarias para erradicar la pobreza, para implantar políticas para que desaparezcan desigualdades económicas, sociales en las sociedades, porque era una teología. Y una teología que partía de la búsqueda de la voluntad de Dios, un Dios que en principio es un misterio que se revela en partes para el ser humano a través de lo simbólico, una voluntad que es por principio difícil captar para el ser humano. Entonces, lo que podía hacer la teología nunca fue, digamos, describir en detalle lo que deberían hacer los políticos, sino dar unas direcciones a los creyentes y a la sociedad. El otro tema sobre la relación entre el Papa y la teología de la liberación, si el Papa realmente ha querido acercarse a la teología de la liberación, yo no lo creo. Mi posición es tal vez más modesto en ese sentido, porque yo creo que como en un nivel el Papa inconscientemente ha apropiado elementos de la teología de la liberación. ¿Por qué?
Porque la teología de la liberación no es poca cosa en la teología latinoamericana. Es casi imposible separar las dos entidades. Y al nivel académico, la teología de la liberación ha sido tan marcante, tan influyente, tan importante para la teología católica en América Latina como tal, por su fuerza intelectual, porque ha sido impresionante lo que han producido. Y cuando sabemos tanta fuerza que tienen sectores conservadores católicos en América Latina y en otras partes del mundo contra la teología de la liberación, uno se pregunta, pero ¿dónde están todas las contribuciones conservadoras de teologías católicas conservadoras? ¿Dónde están? Porque no aparecen. Es decir, esos sectores han sido muy buenos en movilizar laicos católicos, por ejemplo, en procesos políticos que tienen que ver con lo que llaman la ideología del género, con legislación del aborto. Han creado ONGs que han sido muy efectivos en este plano, pero en el plano intelectual han contribuido, a mi parecer, muy, muy poco. Y es sorprendente. Entonces, cuando llega un papa latinoamericano, se instala en Roma, y es un papa que no es solamente una persona, ¿no? Un papa es un aparato, es una institución que es constituida por muchos actores. Y Bergoglio, cuando es elevado de arzobispo, bueno, como arzobispo él maneja una cierta economía eclesial, tiene sus burócratas en su institución, sus asesores, pero elevado a ser papa, él tiene un aparato mucho más grande. Y hay una cantidad de gente que quiere influenciarlo, ¿no? Entonces, digamos, los asesores que él mismo elige y que él mismo confía, tiene una importancia muy alta. Y esos procesos no son transparentes. Entonces, un investigador como yo no puedo verificar de dónde vienen todas las ideas de las encíclicas, por ejemplo. Entonces, eso es un conjunto de ideas y el Papa tiene la última palabra, pero muchas veces no tienen la palabra, son otras voces, sus asesores, gente confiada que influye su pensamiento. Y yo creo que, por ejemplo, cuando el Papa va a pronunciarse, va a desarrollar un pensamiento sobre ese tremendo desafío ecológico que tenemos hoy en día. ¿Por qué saca ideas de la teología de la liberación? Mi respuesta es porque es práctico, es oportuno, es una teología que se puede aplicar a un desafío contemporáneo. Y por eso, en un instante, la teología de Leonardo Boff, por ejemplo, su relevancia se reactualiza en la vida de la iglesia. Podría ser dejado al lado, marginalizado, pero aparece el contrario porque el Papa quiere hacer una cosa y el Papa decide porque el Papa es soberano. Entonces yo creo que ahí ocurre esa negociación selectiva. En principio, a este Papa no le interesa diferentes
teologías académicas. No es un académico. No tiene, ni tiene interés de pronunciarse en contra de teologías académicas, porque su enfoque es más pastoral. Y en este enfoque pastoral, ciertos elementos de la teología de la liberación se han visto muy, muy útiles para desarrollar una posición que él quiere defender frente a los desafíos contemporáneos. Y en parte por eso es un papa que aparece como un papa mucho más abierto, porque le deja influenciar por estas nuevas teologías que haga que la iglesia en cierta medida también avance. Gracias. No, muchísimas gracias, más bien a usted, profesor Lolan, por la generosidad que ha tenido esta noche, la generosidad de la amplitud de sus respuestas a preguntas y comentarios. Sí, me recuerda mucho esto último que dice un apartado de su texto que habla de los tres cuerpos del Papa, podríamos decirlo así. ¿Verdad? El cuerpo físico, su cuerpo institucional y el cuerpo mediático, que en este caso es tan importante y relevante, y las tensiones que se generan en los tres aspectos. De nuevo, entonces, dejamos la invitación abierta para que puedan consultar este importante trabajo del profesor Lolan, muy relevante para pensar también la situación actual en América Latina y el lugar de lo religioso y de las teologías en nuestros contextos. Los lanzo una cordial invitación para la actividad presencial que tendremos mañana martes a las 10 de la mañana en la sala de ex rectores de la Biblioteca Central aquí en el campus Omar Dengo. También quienes no puedan acompañarnos ahí presencialmente pueden seguirnos por el Facebook Live del observatorio. Ahí se va a compartir esta actividad y pues nada, reitero nuestro sentido agradecimiento al profesor Lolan y un agradecimiento particular a quienes han contribuido aquí a esta actividad y a quienes nos han seguido y han comentado y realizado preguntas en este espacio. Entonces, les deseo a todos una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches y que Dios los acompañe.